oración que Él se ha provisto para Él mismo. Le damos gracias porque por su gracia y por su misericordia somos parte de ese coro que nos unimos desde aquí en la tierra de Los Ángeles, que le adoran todos los días y que los 24 ancianos se inclinan delante de Él y todo el tiempo le están diciendo, santo, santo, santo es el Señor. A Él sea la gloria siempre, siempre, siempre. Verdaderamente que hoy es un día de bendición. Están lloviendo bendiciones del cielo, literalmente. Y le damos gracias al Señor por todos los valientes que se acercaron esta mañana. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Y es que hay que ser valiente para pelearse la batalla de la fe en el mundo que estamos viviendo hoy, donde todo está en contra de Dios, en contra de Cristo. Pero le damos gracias al Señor que como cantamos en el coro, que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y no solamente acampa, sino que nos defiende. A Él sea la gloria. No podemos temer porque Él está con nosotros como poderoso gigante. Amén, amén, amén. Queremos saludar a nuestros hermanos. Buenos días a todos. Gloria a Dios, buenos días. Digan amén, buenos días. Saludamos a nuestros hermanos que nos sintonizan a través del internet, nuestros pastores en la Florida, al pastor Richard, al pastor Álvaro. Desde aquí, desde el miércoles matutino, le damos y le mandamos un saludo especial a nuestro pastor Nones que cumplió años el día de ayer. Que el Señor lo continúe bendiciendo, le prolongue los días y que le traiga salud. Necesitamos salud más que cualquier cosa. Las demás bendiciones, pues el Señor las trae. Y que la presencia del Señor siempre lo acompañe. Porque sin la presencia del Señor nada podemos hacer. Amén. Le recordamos que aquí en la iglesia, los martes a las 7:30 nos reunimos para orar, para clamar. Unidos en oración, hay mucha necesidad. Hay necesidad de orar por los enfermos, necesidad de orar por las naciones, necesidad de orar por las familias, necesidad de orar por los niños, por los jóvenes, por los matrimonios, porque hay una guerra infernal y necesitamos interceder los unos por los otros. Amén. Los miércoles le damos gracias a la fidelidad que ustedes han mostrado para venir a los miércoles de servicio matutino. Trata de invitar a otra persona para que venga por la mañana, los que trabajan en la noche, los jubilados, los pensionados. Evangelicemos y traigamos acá las ovejas que están perdidas. Amén. También le pedimos que nos acompañen los viernes. Los viernes tenemos estudio bíblico. Los hermanos se han preparado, están preparándose aún más para traer lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Pero necesitamos ser constantes y perseverantes en la enseñanza. Amén. Acuérdese que en la repetición es que se nos queda algo. A mí me lo tienen que repetir como 1000 veces, pero bueno. Tal vez a usted con 2 o 3 está bien. Amén. Y el domingo los esperamos para que el domingo vengamos a adorar y a glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Así es que sin más preámbulos, yo voy a dejar con ustedes a nuestra hermana y anciana de la iglesia, Mildred Félix, que hoy nos trae la palabra. Que Dios la bendiga, que Dios la use, que el Señor hable a nuestros corazones, a nuestras vidas y que arregle lo que tenga que arreglar en nosotros. Amén. Amén. Dile un aplauso al Señor y le damos la gloria a Él porque solo Él la merece. ¿Cuánto le dan gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos? Amén. Amén. Démosles un aplauso al Señor. Hoy vamos a estar hablando, pero primero quiero decirles que para Dios no hay coincidencia. Anoche en la oración de los martes leímos el mismo salmo que leyó la hermana Alejandra. Y quiero decirles que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por cuanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque vemos lo que vemos de todo lo que está pasando, la violencia que hay en el mundo, nosotros sabemos que Él es
nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Pase lo que usted esté pasando en este momento, Dios es tu amparo y tu fortaleza y tu pronto auxilio. Y el verso 10 dice, está quietos y reconoced que yo soy Dios. En el problema que tienes o en la dificultad que tienes, está quieto y reconozca que Él es Dios y que Él es más grande que el problema. Amén. Esa no es la prédica de hoy. Vamos a buscar a Mateo 6. Mateo 6. Y el título de la predicación se llama Perdonar para ser perdonados. Aleluya. ¿Cuánto le gusta ese título? Porque muchos de nosotros no nos gusta perdonar, pero tenemos que perdonar para ser perdonados. Bendito sea su nombre. Y vamos a leer, vamos a usar algunos textos de la oración modelo que el Señor le dio a sus discípulos. Nos ponemos de pies y leemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6:9. Pero nuestro versículo básico va a ser el 12 y el 14. Pero vamos a leerlo completo. Amén. Vosotros pues, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Que Dios añada bendición a esta palabra para que seamos todos edificados. Dice la palabra, vosotros pues oréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero el Padre Nuestro no termina allí, como nos habían enseñado en la iglesia tradicional. El verso 14 dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarás también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hay una versión, la nueva versión la internacional, que dice que si los hombres no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Mas si tú perdonas a los hombres sus ofensas, si tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Algunas versiones se pueden sentar. Bendito sea su nombre. Algunas versiones dice, si nosotros no perdonamos a nuestra deuda, nosotros se las perdonamos a nuestros deudores. La deuda significa nuestros pecados. Si nosotros no perdonamos a los hombres sus pecados, como nosotros los perdonamos a los deudores. El verso 14, quédense ahí, dice, porque si le perdones a vuestros semejantes sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Y el verso 5 dice, este es de la nueva versión internacional, pero si no perdonáis a otros sus ofensas,
tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. Debemos recordar que esta es una oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Y con lo primero que comenzó fue con eso, de que primero le comenzó diciendo el Padre nuestro, Padre que estás en los cielos, revelándole que Él era el Padre celestial, que Él era nuestro Padre. Aunque Él esté tan lejos como a veces lo sentimos, pero Él es nuestro Padre celestial, que está cerquita, ¿verdad? Como el Padre secular, que siempre está cerca, los buenos padres, ¿verdad? Cerca de los hijos. Nosotros tenemos que perdonar a los hombres sus deudas, sus pecados, para que nosotros podamos ser perdonados. El perdón es un acto de misericordia y más adelante vamos a ver qué hizo Jesús. Es un acto de misericordia. Muchas veces no queremos perdonar y muchas veces, como hace poquito que estaba en una estudio bíblico en la mañana, en una célula, y la muchacha me decía, como ese refrán que se le ha impregnado a las personas en la cabeza. No, yo no lo perdono, que lo perdone Dios. Y qué terrible es tanto que el Señor a nosotros nos perdona, que nos perdona todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeliones, todas nos lo perdona Dios. Y tenemos un corazón no perdonador. No somos capaces de perdonar a los hombres sus ofensas. Porque qué duro. Yo siempre le digo a las personas que estoy evangelizando, a ti nunca, nunca nadie va a hacerte todo lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Nunca, hermano, ni por más pequeño, ni por más grande que sea su ofensa, nunca va a llegar a hacer lo que le hicieron a nuestro Padre Celestial. Y tenemos que tener ese corazón perdonador. Y fíjese, hermano, cómo nos ata el enemigo con el perdón. La persona que me dijo eso, hace 10 años que su esposo murió y todavía ella llevaba ese rencor, que no lo podía perdonar. Le digo, pero si ya él está muerto y tú todavía te estás martirizando, estás encadenada, estás atada a un sentimiento que ya Dios nos libertó de él. Usted se fija qué terrible es no perdonar. El perdón es para nosotros, para que tenga una liberación en su corazón. A veces las personas que usted guarda esa ofensa, ni sabe que usted. Por eso el Señor dijo que cuando usted esté orando y se acuerde que tenga que perdonar a alguien, vaya y reconcíliese con su hermano. Cuando usted traiga, no que el hermano venga a usted, sino que usted vaya y se reconcilie con él. Es tan importante el perdón. Por eso Dios le da mucho, por eso murió por nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados. Y qué terrible es que el hombre no sea capaz de perdonar. Mateo pone todo el sermón del monte en el contexto de la enseñanza. Vamos a Mateos 5, 1 y 2. Cuando vio las multitudes, subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron. Y el verso 2 dice, tomando la palabra, comenzó a enseñarles. Y Lucas, Lucas nos dice que Jesús le enseñó esta oración a sus discípulos a petición de ellos mismos. En Lucas 11:1 encontramos que los discípulos le dijeron, Maestro, enséñanos
a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces fue cuando él le dio esa oración modelo. A veces no somos capaces de orar. A veces nos da vergüenza, nos da timidez, no queremos orar. Sobre todo cuando vamos a orar los martes públicamente. Pero no es para la audiencia, no es para el público, es para Dios. Por eso Jesús le decía, vosotros pues oréis así. Nosotros, el orar es hablar con Dios y tenemos que orar así, tenemos que, como él le enseñó esa oración modelo y allí le enseñó varias partes que vamos a continuar viendo. Jesús da una oración modelo a sus discípulos. En el 6, del 9 al 15, y solo un discípulo de Jesús adquiere su pleno significado, porque esta oración lo que está, hay que entendiendo lo que dice en ella, hay que entender lo que dice en ella, no como rezábamos antes, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, amén. Recuerdo que así, por lo menos yo así lo hacía, que éramos como kilométricos ahí, Padre nuestro, pero cada uno de los versos tienen su significado. Por eso el primero es, Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces, cuando entendemos el significado de lo que dice en ella, debemos saber el orden de las peticiones de la oración. Las primeras tres tienen que ver con Dios. Padre nuestro, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Él se revelaba como Padre, que estás en los cielos, santificado. Él santificaba, tenemos que santificar el nombre de Dios, sea tu nombre. Tiene que ver con su gloria y con su santidad. Dios es 3 veces santo, santo, santo. Entonces entendemos qué quiere decir esa oración modelo. Hay personas que nos dicen, ay, es que yo no sé orar. Si usted lee la oración modelo, usted aprende a orar. Si usted lee la Biblia, usted aprende a orar. Porque usted le va a orar a Dios con su propia palabra. ¿Verdad que sí? Amén. Santificado sea tu nombre. Una petición para que Dios haga que la gente le honre. Tenemos que santificar, que honrar, que adorar el nombre de Jesús. Como santo en toda la Biblia vemos la santidad de Dios. En toda, de Génesis, Apocalipsis, vemos la santidad de Dios. El verso 10 dice, venga tu reino, una petición para que el Señor reine como rey en gracia y en gloria, como cantábamos ahorita en el corito, venga tu reino, hagas tu voluntad, que Él sea el rey de la tierra. Aunque no estamos viendo esto por la maldad del hombre, pero Dios es el rey de toda la tierra. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Una petición para que la gente obedezca la voluntad de Dios. No es la voluntad nuestra, es la voluntad de Dios, expresada en sus mandamientos, que hoy día nadie lleva los mandamientos de Dios. Ya como que lo hemos abolido. Ellos están vigentes. El antiguo pacto no está abolido, sigue vigente. Lo que estamos es en un nuevo pacto con mejor y mayores exigencias, como predicaba el pastor el domingo. Que la Biblia dice, los escribas y fariseos dicen, pero Jesús le decía, pero yo os digo
que aún el que mira una mujer, ya oímos la prédica el domingo, ¿verdad? Ya peca con los ojos. Amén. Las tres siguientes se refieren a nuestras necesidades, es decir, que se empieza a darle a Dios el lugar que les corresponde y después nos volvemos a nuestras necesidades. Primero lo alabamos, lo bendecimos, reconocemos que Él es santo, que Él es digno, que Él es fiel y después se vuelve a danos hoy el pan de cada día. Se vuelve a nuestras necesidades. La oración no debe ser nunca un intento de forzar la voluntad de Dios a nuestros deseos, sino siempre un intento de someter nuestra voluntad a Dios. A veces todo lo hemos hecho, que tratamos de convencer a Dios para que se vaya a nuestro favor. Señor, yo sé que tengo que esperar, yo sé, pero Señor, siempre tratamos de convencer a Dios a torcerle el brazo a Dios, como se dice, para que se vaya a nuestra voluntad, pero la oración siempre debe ser a la voluntad de Dios y esperar en Dios. Y tenemos, por eso, aunque me desvío un poquito, muchas veces Dios envía las dificultades, las pruebas, para que crezcamos en fe, para que podamos someternos a la voluntad de Dios. Cada vez que usted pasa una prueba, crece un poquito más espiritualmente, porque ya usted sabe que cuando venga la próxima prueba, usted va a estar más fortalecido. Por eso el Salmo dice, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro amparo, desde anoche tengo ese salmo en la cabeza, nuestra fortaleza. Porque cada vez que usted vence la tentación, que vence su voluntad, que quebranta su voluntad a la voluntad de Dios, usted va a crecer un peldaño. Amén. Las demás tratan las tres necesidades esenciales de una persona humana. Las siguientes tres. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Primero pide el pan. Para la provisión nos enseña que nuestra provisión viene de Dios. Como cuando enviaba el maná. Nosotros siempre queremos tomar un poquito de crédito para nosotros. No, pero es que yo trabajo mucho. No, por eso Dios me ha bendecido. Dios te bendice aunque tú no trabajes mucho. Hay personas que no trabajan tanto y son bendecidos. Y quizás mucho más que nosotros que hemos trabajado toda la vida. Porque a veces vienen personas de su país y consiguen muchas donaciones o lo que el país provee. Y nosotros que hemos trabajado toda la vida, entonces no es por lo que usted trabaje ni yo trabaje, es por la provisión de Dios. Y allí lo vemos, el pan nuestro de cada día, es Dios el que lo provee. Esto subraya la necesidad más básica de cada día, subraya la completa dependencia del hombre en la provisión divina. Aunque trabajemos, a veces es difícil, se nos hace difícil cómo vamos a pagar los biles, cómo vamos a hacer el mercado, sin embargo, Dios es el que provee. En todas las áreas de tu vida, en Mateo, vamos a leer Mateo 6, el verso 25 y 26, y dice, por tanto, digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y hace una pregunta, ¿no es la vida más que el alimento
y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen. ¿No vales vosotros mucho más que ellas? ¿Ves? Que no es por lo que nosotros trabajemos, porque los animales, las aves de los cielos, y dice que la viste tan hermosa que ni aun Salomón tiene el vestuario de ellos, porque es natural, ¿verdad? Mire el pavo real, esas alas tan hermosas, que hay algunos que son como especial y cuando se abren es un colorido hermoso. Entonces nosotros valemos más que esas aves de los cielos. Dios va a proveer para nosotros. El 12, volviendo, no nos hemos olvidado del perdón. Al perdón dice, y perdonemos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pide el perdón, también pide el perdón. Los discípulos se caracterizaban por una continua confesión de pecados a Dios y por una dependencia en la gracia de Cristo para el perdón. Asimismo, nosotros debemos, esa doctrina de que ya usted es salvo, que ya usted no tiene que pedir más perdón, que repetitivamente usted tiene que estar delante de Dios, todos los días pecamos, de obra, de pensamiento, de acciones, de falta de trabajo, porque no hacer nada para el reino de Dios también. Entonces todos los días nos tenemos que arrepentir delante de Dios de la falta que cometemos. No es de que ya aceptaste al Señor, te salvaste. Y yo oí un predicador muy famoso por la televisión decir eso. Y específicamente hablaba de los carismáticos, que somos nosotros, que son los carismas del Espíritu. Esta iglesia es Iglesia Cristiana Carismática, Campamento de Jehová. Y él decía, no sean como los carismáticos, que siempre están repitiendo y arrepintiéndose. No es arrepentirnos todos los días, es pedir perdón todos los días. David le decía a Dios, líbrame aún de mis pensamientos en la noche, ¿cierto? En Primera de Juan 1:7, del 7 al 9, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos, dice el verso 8, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así como tenemos que pedir perdón a nuestros hermanos constantemente, como le dijo el Señor a uno de sus discípulos, ¿cuántas veces tengo que? 70 veces 7. Y usted multiplique. Yo no soy muy buena para la matemática. Entonces, muchas veces, yo he oído predicadores que han dado la cifra. Entonces, así mismo tenemos que ponernos en cuenta con Dios, pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y si decimos que no somos, que no tenemos, somos mentirosos y le hacemos a Él mentiroso. ¿Ves? Entonces tenemos que estar a cuenta con Dios para que Él nos limpie de toda nuestra maldad. Andamos en luz, dice el texto, obedeciendo su verdad, en la que en ella revela y expone y dirige su sangre nos limpia
una imagen del sacrificio de Cristo, tanto humano como divino, que expía todo pecado. Engañándonos a nosotros mismos es escoger estar ciego antes de mirar de frente la corrupción y la culpa que hay en nosotros. Y dice, no, la verdad nos limpia de todo pecado. La verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, no estamos hablando la verdad. Entonces la verdad no está en nosotros. El evangelio no ha sido penetrado en nuestros corazones. Porque hermanos, sí lo hay. Aún creyentes que siempre se están justificando. Sí lo hay. Y hay creyentes que te sacan la palabra para ellos poderse justificar. No, hermano, pero la Biblia dice y ya usted tiene que, porque usted no va a contender con una persona que está en caso poniendo el evangelio que no es verdad. Si usted sabe que está mal, confiese, estoy mal, necesito ayuda, necesito de Dios. Pero a veces queremos competir con la misma palabra o con otra palabra que se ha hecho muy popular entre nosotros los creyentes, Dios me dijo. Y cuando te dicen Dios me dijo, ya de usted queda desarmado, porque usted no está dentro de esa persona y usted no quiere ofender tampoco a Dios. Yo de que una persona me dice Dios me dijo, I stay back. Me echo para atrás, porque yo no sé la comunión que usted tenga con Dios. Aunque yo sepa que me esté mintiendo, yo le digo, pero me echo atrás. Amén. Confesar nuestros pecados es reconocer abiertamente la promesa de Dios de perdonarnos. Entonces el Salmo 32:5 dice, y te confesé mi pecado, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjese qué poderoso es cuando confesamos, que declarar es confesar, cuando confesamos, cuando tenemos suficiente humildad para reconocer nuestros pecados y confesarlo y pedir perdón a Dios, en este caso a Dios. Te declaré mi pecado y tú perdonaste. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque el pecado somos bastante malos. El pecado nos lleva de una cosa a otra. Amén. El verso 13 de Mateo nos dice, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Petición de protección de situaciones que pongan en manifiesto nuestra debilidad espiritual. Dice el Padre nuestro, no nos metas en tentación, pero sabemos que Santiago dice que Dios nunca nos tienta, que nosotros mismos de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos, no le puse el texto allí, al pecado. Entonces no es que Dios nos mete en tentación, sino que nosotros mismos por nuestras debilidades. Entonces Dios nos ayuda a las tentaciones, a no caer en tentaciones ni en nuestras debilidades espirituales, que todos las tenemos. Primero pide el pan, dependencia de Dios. Segundo, pide el perdón,
traer el pasado a la presencia de Dios. Cuando recibimos al Señor y cuando estamos en el Señor, nos enseña que debemos perdonar para ser perdonados y traer nuestro pasado, como le pasó a aquella chica, que todavía el hombre tenía 10 años de muerto. Qué terrible eso, hermana. ¿Ah? No, son ataduras que las personas endurecen su corazón. Eso no tiene que ver nada con el querer. Cuando usted quiere a una persona, usted le perdona. El amor es compasivo, perdona. Corintios lo describe. Es que se endurece el corazón. Porque cuando no conocemos a Dios, si aun cuando conocemos a Dios, a veces no es difícil. ¿Cierto o no, hermano? Perdonar a un hermano que no queremos y que, imagínese personas que dice la Biblia que tienen un corazón de piedra y el enemigo aprovecha para tenerlo atado. Ella fue desatada esa mañana, fue glorioso. Lloramos, hasta la hermana Ana leyendo la palabra y nosotros lloramos, porque el perdón trae liberación, rompe las cadenas, pudre los yugos. Y hay que explicarle a la gente que esos son refranes, que el enemigo, ayúdate, Dios dice, ayúdate que Dios no dijo eso, eso no está en la Biblia. Ni que perdone que Dios eso tampoco está en la Biblia. Son refranes callejeros, ni siquiera están en los proverbios de Salomón. Entonces las personas lo abrazan y de ahí se mantienen en esa atadura. Entonces, traer el pasado a Dios para pedir perdón, tanto a Dios cuando usted lo recibe, como a sus pecados pasados, todo lo que usted hizo, Dios lo conoce. Entonces hay que pedir perdón para libertarnos, para limpiarnos. Es el Espíritu Santo. Que por eso yo decía siempre, ¿por qué lloramos tanto cuando nos convertimos al principio? Y es el Espíritu de Dios limpiándonos de toda maldad, de toda iniquidad, de todo pecado, de toda falta de perdón. Porque, me hizo esto y aquello. Todo el mundo tiene a alguien que te hace algo. Todos los tenemos. Amén. Dice el tercero, ayuda en la tentación. No nos deje caer en tentación, dejar el futuro en las manos de Dios. Pero ahí no termina la oración. Entonces también el futuro tenemos que ponerlo en la mano de Dios para no caer en tentación. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, le dijo a los discípulos que no habían podido estar en pie una hora. Dice, la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Entonces nosotros tenemos que estar en oración para no caer en tentación. Es muy triste que a los servicios de oración no viene. Hay muchas cosas por qué orar, como dijo el hermano, porque es triste también, tanto para nosotros como por interceder por los demás, para no caer en tentación. Dice el 14 y el 15, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, no os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Cuando yo escribía esto, me di cuenta que lo repetí varias veces y lo iba a borrar, pero después el Señor me dejó dejarlo ahí, porque nosotros necesitamos escuchar eso. Si nosotros nos perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios no perdona. Ay, hermano, pero fue que me hizo. A Dios le hicieron más. Y no como Dios, como hombre. Amén. Mas si no perdonáis, ve otra vez, a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ejemplo nos dio el Señor en la cruz,
perdonando a sus enemigos. Vamos a Lucas 23:34, donde dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún estando colgado en la cruz y sufriendo la ira de Dios por su pueblo, Jesús intercede por sus transgresores. Wow. Nosotros que somos tan duros y como les repito, como dijo el hermano en la repetición es que aprendemos. A nosotros ninguno nos han hecho más que lo que le hicieron. Lo vituperaron, lo azotaron, le pusieron una corona de espina, le fue transfigurado, no tenía parecer humano. Lo cachetearon, le arrancaron todo, la piel. No tenía, dice Isaías, parecer humano. Y todo eso fue por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por el castigo de nuestra paz fue sobre él, por nuestras enfermedades. Todo era por nuestro, no dice por su pecado, porque el justo murió por los injustos. Entonces nosotros, es un mandato de Dios, no es una opción de Dios, es un mandato de Dios perdonar. No que no lo siento, Dios no te está pidiendo, Jesús no lo sentía en la condición que estaba, pero él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dios perdona nuestros pecados por su muerte en la cruz. Por él tuvimos redención y tuvimos perdón de pecados. Cada vez nos enseña más la palabra de Dios que tenemos que perdonar, porque él lo hizo para dejarnos enseñanza. La palabra de Dios dice que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. No es para que nosotros digamos, no es que no puedo, sí podemos. Todo lo que el Señor nos manda hacer es porque lo podemos hacer. Él nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Porque recordemos, hermanos, que la Biblia dice que Él fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, pero no pecó. No pecó. Cuando nosotros no perdonamos, pecamos contra Dios y contra la persona que sea que estemos fallando. Efesios 4:32 dice, esta es más dura todavía. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vuelve y lo dice. Así como Él nos perdonó, tenemos que ser benignos y misericordiosos. Todo dice la palabra, dijimos al principio que el pecado es un acto de misericordia. Así como Dios tuvo misericordia conmigo y con ustedes, perdonándolos, así también nosotros tenemos que tener. ¿Se acuerdan? Me trae la parábola del hombre que el siervo le debía y le perdonó toda su deuda. Y luego él a su consiervo no pudo perdonarle. No era misericordioso. El rey tuvo misericordia. ¿Era un rey, William? Sí, era un rey. Tuvo misericordia de él perdonándole su deuda, que era bastante. Dice la Biblia que él el consiervo no debía tanto como él. Sin embargo, él no tuvo misericordia para perdonar a su consiervo. Usted ve qué terrible es el no perdonar. Entonces, ¿qué fue que sucedió? Fue el rey dijo, échenlo a la cárcel con todo, con la familia, con todo, como va a ser el Señor con nosotros. Échenlo al lago de fuego.
Porque si yo después que padecí, que fui crucificado, que morí por ellos, y ellos no tienen un corazón perdonador para perdonar a los hombres sus ofensas, tampoco yo lo puedo perdonar. Échenlo al lago de fuego. Si no se arrepiente, claro está. Amén. Todos tenemos que enfrentarnos a la realidad del perdón. Siempre hay alguien que nos va a defraudar, alguien que nos va a abandonar, alguien que nos va a traicionar. Siempre alguien que nos va a despechar. Los discípulos del Señor lo abandonaron. Eran sus amigos. Aparte, yo pienso, no lo dice la Biblia, pero después que usted anda 3 años y medio con alguien, ese es su amigo. Porque la misma Biblia dice, no andarán dos juntos, sino estarán de acuerdo. Eran sus discípulos. Jesús lo amaba. Jesús amaba a sus discípulos, así como nos ama a nosotros. Sin embargo, ellos lo traicionaron, lo vituperaron, lo negaron y lo vendieron. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué duro es el corazón humano? Aún, hermano, tenemos que, la primera que recibió con esta palabra fui yo. Porque cuando uno escribe algo, Dios te va mostrando y te va ministrando. Qué duro es nuestro corazón humano. Porque fíjate todo, siempre va a haber algo, siempre va a haber un divorcio, siempre va a haber un abandono de padres a hijos, hijos a padres, siempre va a haber algo. Recuerdo una vez que daba un retiro y hablé de los hijos y un hermano vino que ya no está con nosotros y me abrazó y me dijo, hermana, gracias porque mis hijas también están descarriadas y yo tenía ese sentimiento, porque yo siempre, si ellos no me llaman, yo soy la madre y ellos andan en esto y siempre lo estaba juzgando porque se me apartaron de la iglesia, en vez de traerlo con lazos de amor y de misericordia. Pero siempre hay alguien que te ayuda y me dice una amiga, llámalo tú. No, porque hermano, Dios tiene que tratar con el perdón, hasta que entendí. Y un día comencé, y yo llamaba a mi hijo, hola mi amor, ay mami, ahorita mismo te iba a llamar. No mi amor, solo te llamé para saludarte y decirte que te amo. Y recuerdo ese retiro que muchos fueron los que se acercaron a mí, pero especialmente ese señor por sus hijas. ¿Entiende? Y nosotros a veces no somos misericordiosos con nuestros hijos. Yo tengo una paciencia y un día el Señor esto no está en mi nota, pero me lo trae el Señor y el Señor me lo hizo notar, porque yo tengo una paciencia como el santo Job, como dice la hermana Alcira, de muerto. Sin embargo, con mis hijos me desesperaba, no tenía paciencia, siempre. ¿Entiendes? Sin embargo, con los inconversos que yo le tengo una paciencia y siempre sí, mi amor. Y no es yo, es Dios que me la da. Las que han salido conmigo lo saben. Alejandra evangelizó conmigo muchos años y lo saben. Y sin embargo, con mis hijos, hasta que Dios me dijo, ¿cómo tienes tanta paciencia? Ellos también son inconversos. ¿Ves? Entonces comencé a pedirle a Dios que me perdonara ese pecado. Y hoy, para la gloria de Dios, tengo una relación muy linda con mis hijos. Porque ellos no me venían a ver porque siempre yo lo estaba recriminando. Yo siempre le estaba diciendo porque se habían apartado de Dios. O si no, siempre le estaba predicando. Y el Señor dice, y un día mi hijo me dijo, mami, yo no necesito una predicadora, yo necesito una mamá. Entonces ahora
comparto con ellos. A veces me veo películas. Siempre lo que les digo es que no sean de feas cosas. Y esa película de Marvel y todas esas cosas que ni me gustan. Mami, vamos a ver una película, vamos. Y bueno, nada más oyen mis ronquidos. Eso es. Pero tengo una bonita relación con mis 3 hijos, ¿entiendes? Mi chiquito que es tan travieso y yo lo llamo, yo le cocino. Ven, mi amor, que voy a hacerte, tú sabes, tu comida, la que le gusta. Y él viene y la recoge, a veces me hace desesperar y acuérdate, Mildred, porque me llama por la mañana y viene por la noche. Y cuando yo estoy en la iglesia me llama, mami, ¿dónde tú estás? No, mi amor, te la dejé ahí arregladita y afuera en la escalera, porque ya aprendí. Usted vaya aprendiendo cómo tratar con sus hijos si son inconversos. Amén. No sé, pero el Señor lo trajo. Ya vamos a terminar. Y todos tenemos que enfrentar esa situación de perdón. Perdonar es liberar a un cautivo, pero después te das cuenta que el cautivo eras tú. El que estaba cautivo no era la persona, eras tú. No, hermana, sígala llamando. Sígala llamando. Sígala llamando. Eso es perdonar. Acuérdese que la Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ella tiene algo contra usted, también hay una hermana y yo le decía, llámelo. Siempre le digo, llámelo, sea usted es la cristiana, usted es la que tiene que darle el testimonio, llámelo hasta el día que se muera. Si ella no quiere, usted cumplió con Dios. Amén. Pero sígala llamando y si no le coge el teléfono, dígale, déjele el mensaje. Mi amor, te amo. No le comience porque yo hacía eso. No. Nada más te llamé para decirte que te amo. Y eso rompió el corazón de mi hijo. Porque no le ponía argumento ni nada. A veces mami, ahora mismo iba a llamarte, mami. No te preocupes, mi amor. Te llamé para decirte que te amo. Ni siquiera le hablaba de Dios. Te llamé para decirte que te amo. Y fíjese que todos ustedes saben que mi hijo estuvo enfermo hace poquito, ¿verdad? Y él tiene su mujer. Mami. Me tuve que tomar una licencia e irlo a cuidar, ¿entiendes? Entonces eso rompe el corazón de tus hijos. Ellos nos aman. No crean que su hijo, porque sea malcriado, porque sea rebelde, porque sea callejero, aun porque haya estado en la cárcel o haya cometido algún delito, no crea que su hijo no le ama. Es como nosotros, nuestros hijos, sea lo que sea, como Dios. Dios nos ama, como la enseñanza de Silvana el viernes, la fidelidad de Dios. Aún nosotros somos infiel, Dios siempre permanece fiel. Entonces nosotros tenemos que crecer hasta la estatura de Cristo. Amén. Un caso, wow, Dios es fiel, hermano. Démosle un aplauso al Señor. Dios es fiel y su fidelidad es para siempre. Él nos perdona, Él nos ama. Entonces nosotros no podemos tener esa mente de que esto, no. Dios, así como es Dios, así es que nosotros tenemos que crecer hasta la estatura del varón perfecto, que es nuestro modelo. Dios no te va a decir a ti
ni a mí, te portaste mal, ahora no te voy a llamar ni te voy a responder la llamada. No, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no nos va a decir eso. Siempre tengamos eso en mente. Dios nos ama. Amén. El caso de José en la Biblia, un caso de lo que es un verdadero ejemplo de perdón. Vayan buscando Génesis 45, del 1 al 9, del 1 al 22, pero solamente vamos a leer algunos versículos. Nadie sabe lo que una persona merece. Hermano, esa es otra cosa. Nosotros no sabemos lo que una persona, solamente Dios. A veces guardamos cosas por la persona, para la persona, o en contra, ¿cómo se dice? En contra de la persona, ¿verdad? A veces guardamos cosas en contra de la persona, pero nadie sabe lo que una persona merece. Mire el caso de José. Vamos allí. Entonces José, sus hermanos, todos conocemos la historia, todos sabemos, ya no, por eso no lo vamos a leer todo, porque todos conocemos todo lo que pasó. El verso 45. Ok. Y vamos a leer el 1 al 9. José se da a conocer a sus hermanos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado de suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. ¿Quién fue que lo habían ofendido a él? ¿Y quién fue que lloró? Amén, aleluya. Ahí parecí dominicana. ¿Y quién fue que lloró? ¿Y qué? Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. Se turbaron, porque esa reacción nadie la va a esperar. Si ustedes son mis hermanos y me tiraron una cisterna, me vendieron, yo lo voy a mandar a fusilar con los egipcios. Eso es lo que el mundo haría, ¿no? Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él pasó todo eso, por eso nosotros no sabemos, para que ellos pudieran preservar su vida, para que su pueblo Israel pudiera preservar su vida en esa hambruna que había. Amén. Me envió delante de vosotros, pues ya ha hablado 2 años, ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años más, 5 años, en los cuales ni habrá árida ni ciega, arada ni ciega, o sea que no iba a haber nada. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros,
sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en la tierra de Egipto. Amén. Y entonces le dice, y a mi padre, vamos, saltemos al verso 15. Al verso 14. Y se echó sobre su cuello de Benjamín y sus hermanos, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y el 15 dice, y besó a quien, a Benjamín solo, a todos sus hermanos los besó y lloró sobre ellos. Qué ejemplo de perdón. Y lloró sobre ellos también. Benjamín lloró y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. El verso 18 dice, y tomad a vuestro padre y a vuestra familia y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Él le iba a dar de todo lo mejor que él tenía, poseía, le iba a dar a sus hermanos. No lo iba a hacer esclavo, que en ese tiempo había esclavitud. No lo iba a poner por ahí aparte, métanlo ahí en una casita. No, era un completo perdón. Y ahí es que se ve el perdón. No de que, ay, yo perdono, pero no olvido. No, si no olvidaste, no perdonaste. Hermana, pero que no, si tenemos cerebro y el cerebro registra, es verdad. Pero olvidamos, porque cuando usted ve a esa persona, ya usted no le tiene rabia, ya usted no le tiene rencor, ya usted no le tiene odio, ya usted lo ve en paz. En la paz que nuestro Señor Jesucristo vio a los discípulos y vio al pueblo de Israel cuando sabía que habían gritado, crucifíquenle, crucifíquenle. Él no lo vio con rabia, sino dijo, Padre, perdónenlos, porque no saben lo que hacen. Y los judíos sí sabían lo que ellos hacían, porque esa era la muerte más sangrienta que había, esa era la muerte más dolorosa, pero fue un total perdón. Amén. Y lo dejamos hasta aquí. Que el Señor bendiga su palabra. Si usted no perdona a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre Celestial nos perdona a nosotros. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es vida. Gracias por tu palabra que es más cortante que una espada de dos filos. Que tu palabra sea como un martillo que quebrante la roca de nuestros corazones. Padre, si tú la enviaste, Señor, tanto aquí presente como el que esté viendo por el internet y tenga problema para perdonar, Señor, que tu Santo Espíritu los ayude a perdonar las ofensas que le hayan hecho. Padre, ayúdanos a todos a perdonar y a seguir perdonando hasta 70 veces 7. En el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Señor, te damos gracias por la cruz, te damos gracias por tu misericordia y te damos gracias por tu fidelidad. Nos despedimos de este lugar en tu presencia con la bendición del Padre, del Hijo y la comunión de tu Espíritu Santo. Amén y amén.